Buenas tardes compañeros, somos el equipo Magos y vamos a hacerle la presentación de nuestro proyecto final de la materia de investigación de operaciones 1. Vamos a empezar con el método de ramificación y acotamiento. Básicamente es un algoritmo diseñado para la resolución de modelos de programación entera. Vamos a plantearles un ejercicio. En este caso tenemos una ecuación que es z máxima y dos restricciones, uno menor o igual a 9 y otro mayor o igual a 4. Y una condición, que los valores de x1 y x2 deben de ser mayores o iguales a 0 y deben de ser enteros. En la ecuación 1 y en la ecuación 2 sustituimos el valor de x1 por 0 para obtener el valor de x2 y el valor de x2 por 0 para obtener el valor de x1. Graficamos nuestras dos ecuaciones, la primera y la segunda ecuación, e identificamos nuestra área de solución. Para hacer esto, sustituimos nuestras dos ecuaciones por ceros y evaluamos si son, en la primera ecuación si es menor o igual a 9 y en la segunda si es mayor o igual a 4. En el primer caso sí cumple, en el segundo caso no cumple. Por lo tanto, definimos nuestra área de solución óptima, que es lo que está marcado en color amarillo o beige. Y con estos datos, vamos a buscar nuestra solución óptima y vamos a sustituir el valor de nuestros puntos A, B, C y D en nuestra ecuación Z máxima. Encontramos que la solución óptima es el punto A, obteniendo un valor de Z máxima de 27 y posteriormente verificamos el cumplimiento de las condiciones. Tenemos que x1 es igual a 0, x2 es igual a 4.5, que es lo que vale nuestro punto A, y z un valor de 27. No se cumplen las condiciones porque si recordamos, la condición inicial es que los valores de x1 y x2 sean iguales o mayor a 0. En este caso sí se cumple, pero no son números enteros. Por lo tanto, se tiene que implementar el método de ramificación y acotamiento. En este caso se elige dos valores de la x2, que es el que no cumple, anteriores o siguientes de nuestro valor de lo que vale. Elegimos 4 y 5. Y de estos dos de ambos elegimos el 4 porque es el que atraviesa el área de solución. Sustituimos el 4 en nuestra primera restricción y nos queda un valor de x1 de 1/3. Se reemplaza 1/3 en nuestra ecuación z máxima junto con el valor de x2 y nos queda una z máxima de 25.33. Verificamos el cumplimiento de esta condición y sigue sin darnos. x1 es un número no entero. Por lo tanto, volvemos a iniciar, volvemos a implementar el método de ramificación y acotamiento, y esta vez desde el eje de las x, porque ahora estamos trabajando con x1. Elegimos un número anterior que es 0 y otro número posterior que es 1. Elegimos el 0 porque es el número que atraviesa nuestra área de solución. Sustituimos en nuestra z máxima el 0 en lugar del x1 del 1/3, y nos queda una z de 24. Verificamos si se cumplen las condiciones y efectivamente se cumple. x1 es igual a 0, x2 es igual a 4 y z es igual a 24. Cumpliendo con nuestra condición, siendo mayor o igual a 0 y siendo números enteros, cumpliéndose con las restricciones. Los dejo a continuación con mi siguiente compañero para que explique el siguiente tema. Gracias. Mi nombre es Ángela y voy a hablarles de la programación entera. ¿Qué es este tipo de programación? Es una técnica de optimización matemática que se utiliza para resolver problemas donde algunas o todas las variables de decisión están restringidas a tomar valores enteros. Estos problemas pueden ser formulados como modelos matemáticos donde se busca maximizar o minimizar una función objetivo sujeta a un conjunto de restricciones lineales y de integridad. Hay diferentes tipos, pero hoy hablaremos de la programación binaria. La programación entera binaria es un caso especial de la programación entera en el que las variables de decisión solo pueden tomar valores de 0 o 1. Este tipo de programación es útil para modelar decisiones binarias, es decir, aquellas que implican una elección entre dos opciones, sí, no, hacer o no hacer. La programación binaria se divide en problemas de asignación y tipo mochila. Los de asignación implican asignar recursos a tareas de manera óptima, donde cada asignación puede ser representada por una variable binaria. Estos problemas aseguran que cada recurso se asigne a una única tarea y viceversa. Ejemplo,
Supongamos que una empresa tiene 3 trabajadores A, B y C y 3 tareas 1, 2 y 3. Cada trabajador puede realizar una tarea específica y el objetivo es minimizar el costo total de asignación. La matriz de costos es la siguiente. Tarea 1, trabajador A, 4. Tarea 2, trabajador A, 2. Tarea 3, trabajador A, 5. Trabajador B, tarea 1, 3. Tarea 2, 1. Tarea 3, 7. Trabajador C, tarea 1, 6. Tarea 2, 4. Tarea 3, 3. Las variables de decisión son X y J, 1 si el trabajador Y realiza la tarea J, 0 en caso contrario. La función objetivo aquí sería minimizar Z. 4x11 más 2x12 más 5x13 más 3x21 más 1x22 más 7x23 más 6x31 más 4x32 más 3x33. A continuación se le van a mostrar las restricciones. Las primeras 3 restricciones son respecto a los trabajadores A, B y C si están realizando una tarea y las otras restricciones son de las tareas realizadas por un trabajador. La resolución y resultados. Estos problemas usualmente utilizan un software de optimización como Simplex, Groovy o solvers de código abierto como CBC. Nosotros en este caso tratamos de resolver el modelo con una asignación óptima de trabajadores y supusimos estos resultados. Ahora hablaremos de los problemas tipo mochila binaria. Estos implican seleccionar un subconjunto de elementos con ciertos pesos y valores para maximizar el valor total sin exceder un límite de capacidad. Cada elemento se puede seleccionar uno o no, que es 0. Ejemplo, supongamos que tienes una mochila con una capacidad de 10 kilos y los siguientes elementos. Elemento 1, peso 2, valor 3. Elemento 2, peso 3, valor 4. Elemento 3, peso 4, valor 8. Elemento 4, peso 5, valor 8. El modelo y las variables de decisión. X y 1 si el elemento Y es seleccionado, 0 en el caso contrario. La función objetivo aquí sería maximizar Z. Entonces es igual a x1 más 4x2 más 8x3 más 8x4. Las restricciones en este caso serían 2x1 más 3x2 más 4x3 más 5x4 menor igual a 10, que este sería el peso total para que no exceda la capacidad de la mochila. La resolución y los resultados de este problema se puede resolver utilizando técnicas como el algoritmo de programación dinámica o solvers de programación entera. En este caso, nosotros supusimos que el resultado óptimo sería el valor máximo, que es de 12, o sea, 4 más 8. Muchas gracias por su atención. Hopco planea producir al menos 2000 artefactos con 3 máquinas. El tamaño mínimo del lote es de 500 artefactos y nos dan las máquinas, el costo de preparación por máquina, el costo de producción por cada unidad en la máquina correspondiente y la capacidad de cada una de las máquinas. Muy bien. A diferencia de los problemas que resolvemos en BigM o el método analítico, aquí tenemos un costo fijo, es decir, que no se va a mover o va estrictamente de la mano por cada una de las máquinas. Por ejemplo, supongamos que utilizamos solamente la máquina 2 y la máquina 3, por lo cual irían acompañados de su costo fijo, que sería de 100 y 200. Es decir, que nos cuesta 100 preparar la máquina 2 y 200 preparar la máquina 3. Suponiendo que no utilizáramos la máquina 1, este costo de preparación, este costo fijo, no aplicaría. Bien, vamos a definir nuestras restricciones. Ya tenemos nuestras variables, es exactamente igual. Donde tenemos que x1 va a ser igual a la cantidad de producción por cada una de las máquinas correspondientes, xy yendo de 1 hasta 3. Después vamos a agregar o vamos a hacerlo la parte distinta, que sería el costo fijo. ¿Bien? El costo fijo, como ya lo había explicado, sería el costo de preparación por cada una de las máquinas. Se le agregaría otra variable que sería dependiente de x. Es decir, se le agrega y1 para la máquina 1
Y2 para la máquina 2 y Y3 para la máquina 3. Esos van de la mano con los valores de X, es decir, que si X1 es menor a 1 o a 0, Y no aplicaría, es decir, que no habría un costo fijo en Y1. Eso sería todo lo que cambia a diferencia del método Big M. Ahora vamos a realizar nuestra Z mínima. ¿Cómo sabemos que es una Z mínima? Porque solamente nos dan costos. No tenemos ganancia, no tenemos nada que nos diga que podría ser una Z máxima, entonces es una Z mínima. Queremos reducir los costos. Ahora vamos a ver nuestras restricciones. ¿Ok? Tenemos nuestra Z mínima. Es el costo de cada una, es el costo de cada unidad por la cantidad que se va a producir en cada una de las máquinas, más el costo fijo que ya se explicó. Después tenemos la producción mínima, que debe ser por lo menos 2000 piezas, entonces X1 más X2 más X3 tiene que ser mayor a 2000. El tamaño del lote, como nos lo dice en el problema, tiene que ser al menos 500 por cada una de las máquinas, es decir que vamos a utilizar las 3 porque nos lo están pidiendo así. Después tenemos la capacidad de cada una de las máquinas, que es 600 de la máquina 1, 800 de la máquina 2 y 1200 de la máquina 3. Por último, tenemos la relación que había explicado entre X1 y Y1. Aquí podemos ver que si X es igual a 0, Y tiene que ser mayor, por lo cual X1 como siempre no puede ser negativo, pero van estrictamente relacionados. Por último, y por cuestiones de tiempo, vamos a realizar la solución de este problema en Excel. La matriz, muy similar o prácticamente igual a cómo se resuelve con Big M. En este caso, la M aplicaría o fungiría como el acompañante de la variable del costo fijo, que sería Y. Vamos a utilizar la herramienta Solve en Excel y vamos a poner cada una de nuestras restricciones. El de la producción mínima, la capacidad por máquinas y la relación entre X1 y Y1, es decir, entre el costo fijo y el costo variable. Utilizando la herramienta Solve, obtenemos que debemos tener una Z mínima de $11,300 para satisfacer nuestras restricciones, en donde se van a fabricar 600 en la máquina 1, 500 en la máquina 2, 900 en la máquina 3 y se utilizarían todos los costos fijos, es decir que se pagaría los... Buenas tardes, yo les voy a presentar el método de programación de metas. La programación por metas tiene sus inicios en los trabajos de Chance y Cooper a principios de los años 60, como una aplicación de la programación lineal con múltiples objetivos, siendo esta una de las áreas con mayor número de aplicaciones en la programación multiobjetivo. La idea del método consiste en proponer metas o niveles de aspiración para los distintos objetivos que se desean alcanzar. En general, las organizaciones al momento de tomar decisiones no establecen un único objetivo, sino se establecen más de uno y en general están contrapuestos. Dado que en la mayor parte de los casos resulta imposible satisfacer todos los objetivos, la función objetivo del modelo consiste en la minimización de las desviaciones que hay entre el nivel de logro de cada una de las metas y su correspondiente nivel de aspiración. De esta forma se buscan soluciones suficientemente buenas en vez de soluciones óptimas, ya que se busca mejorar varios objetivos en forma simultánea a niveles mínimamente satisfactorios. Una ventaja importante de la programación por metas es su flexibilidad en el sentido de que permite al tomador de decisiones experimentar con una multitud de variaciones de las restricciones y de prioridades de las metas cuando se involucra con un problema de decisión de objetivos múltiples. Para entender mejor este método, mostraremos un ejemplo. La mueblería Romano tiene un departamento dedicado completamente a la fabricación de sillas y lámparas. El margen bruto de la venta de una silla es de 80 pesos, en el de la venta de una lámpara 40. La meta del gerente de planta es lograr una utilidad bruta de 640 a la semana siguiente. Los informes del departamento de mercadeo indican que el máximo número de sillas que pueden venderse en una semana es de 6 y de lámparas es 8. Formule este problema de decisión del gerente usando el método de programación de metas. Pasamos a la solución, primero definiendo las variables. X1 es igual a la cantidad de sillas y X2 a la cantidad de lámparas. Tenemos dos restricciones. La primera con respecto a las sillas, X1 menor o igual a 6
y la segunda respecto a las lámparas, x2 menor o igual a 8. Y agregamos la no negatividad. En las metas tenemos 80x1 más 40x2 igual a 640 y pasamos esta información a la tabla siguiente. Se agregan dos variables de desviación, una positiva y otra negativa. En este caso solo tenemos una meta, entonces las variables del sistema queda x1 80, x2 40 y las variables de desviación de 1 positiva 1, de 2 negativa menos 1. En el logro por el momento le pondremos 0, la desigualdad es igual y la meta es 640. En la primera restricción queda 1 de x1, 0 de x2 y en las variables de desviación y logro 0, desigualdad menor o igual y la meta es 6. En la restricción 2 tenemos 0 de x1, 1 de x2 y es lo mismo en las variables de desviación y logro. En la desigualdad es menor o igual y en la meta es 8. Después corremos el problema con el solver y tenemos los siguientes resultados. Como podemos ver, en el logro de la meta tenemos 640 y la solución 6 de x1 y 4 de x2. Como conclusión, tenemos que se deben vender 6 sillas y 4 lámparas a la semana para obtener una utilidad de 640 pesos. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención.